Hola, buenos días. El día de hoy les estaremos presentando nuestro trabajo final para la materia de teoría política. Para este realizamos una entrevista simulada a la filósofa y politóloga estadounidense Wendy Brown. En este cuestionamos su concepto de Homo economicus y de igual manera lo relacionamos con un fenómeno actual como lo es el branding personal y la economía de influencers. A continuación, mi compañera Ana Paula les explicará cómo es que la realizamos con ayuda de inteligencia artificial. Buenos días. Pues la herramienta que utilizamos fue ChatGPT. Lo que hicimos fue primero introducirle el concepto de Homo económicos de Wendy Brown y le explicamos de qué era el proyecto y cómo lo íbamos a llevar a cabo. Previamente, después de que nos explicara desde la perspectiva de Wendy Brown, le dijimos que íbamos a tener una dinámica en la cual nosotros le íbamos a poner cosas en el prompt y él tenía que respondernos como Wendy Brown, y lo mismo con la contrapostura. Después de eso le pedimos que nos hiciera 5 preguntas basadas en la tendencia que elegimos, que es la del branding personal en los influencers, y con esas 5 preguntas elaboramos el guión. Buenas tardes, y gracias por acompañarnos hoy en esta conversación tan relevante sobre las dinámicas del neoliberalismo y lo político en la actualidad. Nos acompaña la profesora Wendy Brown, filósofa política y una de las voces más críticas del neoliberalismo y su impacto en la subjetividad. Brown ha desarrollado una lectura incisiva del Homo economicus, una figura que representa al individuo como una empresa de sí mismo, guiado por la lógica del mercado. Hoy, hablaremos sobre cómo esta figura se manifiesta en fenómenos contemporáneos como el branding personal y el papel de las redes sociales en la acción política. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Profesora Brown, su crítica al neoliberalismo subraya la transformación del sujeto en un Homo economicus. ¿No es reduccionista asumir que toda estrategia de monetización o autopromoción en redes sociales implica automáticamente una pérdida de conciencia crítica o política? ¿Puede una influencer usar el branding personal para sostener causas sociales sin perder agencia política? Entiendo la pregunta. Pero el problema no es la monetización en sí, sino cómo las plataformas digitales imponen una lógica de rendimiento y visibilidad constante. Incluso cuando se apoya una causa, se hace desde un marco que exige competir, optimizar, destacar. La política se convierte en un producto más. Eso transforma profundamente nuestra forma de actuar en el mundo. ¿Pero no son también herramientas para ganar visibilidad en luchas históricamente invisibles? Sí, y pueden ser útiles. Pero debemos preguntarnos a qué costo. La estructura que nos da visibilidad es la misma que nos exige ser vendibles. Y esa es una forma de reducir la política a performance de mercado. En ese sentido, ¿no sería más honesto reconocer que lo político hoy incluye tácticas del marketing digital? ¿Idealizamos demasiado al ciudadano comprometido al suponer que no usa también herramientas estratégicas de posicionamiento? Es una observación válida. Pero mi crítica apunta a que la lógica neoliberal coloniza esas herramientas. Cuando lo político se mide en vistas, interacciones o seguidores, se redefine como algo rentable. Lo que temo es que las causas pierdan su capacidad crítica al depender de métricas que no fueron creadas para sostener la democracia, sino para sostener el mercado. ¿Corre el riesgo la crítica al neoliberalismo de invisibilizar cómo muchas personas, especialmente en contextos de desigualdad, usan el mercado digital para crear redes, autonomía e ingresos? No busco invisibilizar esas estrategias. De hecho, son prueba de cómo la gente resiste y se adapta. Pero insisto, si estas estrategias dependen de las reglas del mercado, no debemos romantizarlas. El algoritmo no es neutral. La plataforma no es neutral. Y cuando tu causa depende de ser trending, su profundidad puede estar en riesgo. ¿No estamos dejando fuera formas híbridas de agencias si solo distinguimos entre el ciudadano político y el emprendedor neoliberal? ¿Qué pasa con quienes hacen branding personal por necesidad, pero también usan sus redes para denunciar injusticias? Esas formas híbridas existen, claro.
Pero lo importante es ver que incluso esas formas están moldeadas por el mercado digital. Cuando sobrevivir depende de la exposición, la estrategia eclipsa la reflexión. Y ahí es donde la política corre el riesgo de perder su capacidad transformadora. Finalmente, profesora Brown, ¿hasta qué punto tiene sentido seguir oponiendo lo político y lo económico en un mundo gobernado por métricas, algoritmos y seguidores? ¿No deberíamos más bien aprender a evitar esa tensión crítica? Tienes razón en que esa tensión es inevitable. Pero no debemos normalizarla sin cuestionar. Habitarla implica preguntarnos quién define las reglas, para quién funcionan y qué excluyen. Si dejamos que lo económico defina lo político sin resistencia, entonces el espacio de lo común, de lo colectivo, de la diferencia, se evapora entre métricas y visibilidad. Por eso insisto, no se trata de rechazar lo digital, sino de mantener la crítica viva. Entonces, ¿sería posible decir que la tarea es política en sí misma, reapropiarse de las plataformas, resignificar el lenguaje del mercado, o incluso hackearlo para otros fines? Exactamente. La resistencia no pasa solo por decir no, sino por intervenir en el lenguaje, las formas y los espacios. Podemos usar esas herramientas, pero con conciencia crítica de sus límites y con la intención de reconfigurar lo posible. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a sostener esa incomodidad, ese esfuerzo de no caer en lo automático, en lo rentable, en lo viral? Parece que más que buscar pureza política, el desafío es construir zonas de ambigüedad fértil. Lugares donde lo político y lo económico no se nieguen mutuamente, pero tampoco se confundan sin resistencia. Así es. Y reconocer esas zonas también nos ayuda a ver que no todo está perdido. Que incluso en medio de las métricas, hay espacio para el acto colectivo, para el pensamiento situado, para la acción que no se deja capturar por completo. La política, si quiere sobrevivir, necesita incomodarse dentro del mercado, pero sin rendirse a su lógica por completo. Antes de despedirnos, me gustaría dejar una última reflexión para el cierre. ¿Qué tipo de alfabetización crítica deberíamos fomentar hoy, en un entorno donde las subjetividades se forman entre TikTok, Instagram y branding personal? Creo que necesitamos una alfabetización que no solo enseña a producir contenido, sino a leer críticamente la estructura que hace posible ese contenido, quién lo ve, cómo circula, qué se oculta. Como una pedagogía del algoritmo, quizás. Exacto. Una pedagogía del algoritmo, pero también del deseo. ¿Por qué deseamos ser vistos? ¿Por qué necesitamos que el otro nos reconozca con un like o un seguidor? Ahí también hay política. Y ahí es donde recuperamos el sentido de lo político, no como algo separado de la vida cotidiana, sino como una forma de habitar críticamente las estructuras que ya habitamos. El Homo economicus no es solo un sujeto económico, es una forma de vida. Eres tú. Y si no revisamos esa forma de vida, la naturalizamos. El neoliberalismo no necesita imponerse por la fuerza cuando puede seducirnos a actuar según sus reglas sin que lo notemos. Profesora Brown, ha sido un placer conversar con usted. Gracias por ayudarnos a pensar con más profundidad sobre las tensiones entre economía, política y subjetividad hoy. Gracias a ti. Espero que estas reflexiones sigan abriendo conversaciones necesarias sobre el mundo que estamos construyendo. Y el que todavía podemos imaginar distinto.